Buenas tardes, me llamo Luisa Elena Molina y soy investigadora del Centro de Investigaciones Agroalimentarias y del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad de los Andes. En primer lugar, deseo agradecer a la Compañía de Jesús por esta invitación que me ha formulado para reunirme, conversar con ustedes y espero escucharlos en el diálogo que está propuesto para esta reunión de trabajo tan importante. Para mí, los actores, los que llevan adelante el trabajo a nivel de campo, conocen de primera mano la realidad y también las dificultades, los sueños, las esperanzas, los proyectos y los planes. De modo que es con mucho respeto que yo voy a presentar esta pequeña disertación sobre los temas que se me han pedido abordar. En términos generales, se trata de conversar un poco sobre la crisis humanitaria de alimentación en Venezuela y sus características particulares a nivel de la frontera colombo-venezolana, así como del rol de las organizaciones no gubernamentales y particularmente de vuestra organización para el mejoramiento de la seguridad alimentaria a nivel del individuo y de hogares, particularmente a través del programa de huertos. En términos generales, como ya lo sabemos, nuestros pueblos están unidos en el espacio y en el tiempo. No hay en las fronteras sino límites imaginarios, porque en la práctica social los pueblos son uno solo en logros, en posibilidades, en conflictos o en confrontaciones, y es el caso nuestro. La separación de la frontera es, digamos, formal, pero en la práctica un pueblo con muchas particularidades que los reúnen más que diferenciarlos y separarlos. La crisis humanitaria, por esa misma razón, ha afectado no solamente al espacio venezolano y a su población, sino también al territorio colombiano y a su gente. Y en ambos casos han surgido tanto problemáticas muy severas como acciones de las poblaciones, incluso de los más humildes, de los organismos de ayuda internacional, etcétera, para tratar de aliviar la situación tan dura que ha tenido que atravesar nuestro pueblo y que Colombia ha conocido en otros momentos de su historia también. Hay dentro de este contexto algunos términos que me han pedido precisar para fines de la reunión y de lo que vamos a conversar. En términos generales, el primero de esos conceptos es el de seguridad alimentaria, que ha sido definida por la Organización de las Naciones Unidas como la posibilidad que tienen todas las personas de un determinado país, región o localidad para alimentarse diariamente con la frecuencia que se necesita y con la cantidad de alimentos y nutrientes suficientes para satisfacer los requerimientos alimentarios y nutricionales de la población. En este sentido, llevar una vida activa, sana, saludable y crecer apropiadamente depende de la forma como nos alimentamos, de la cantidad y de la frecuencia de ese alimento, y por ende de la forma como se nos es ofrecido, porque el alimento es mucho más que una necesidad biológica, es también un centro donde se reúnen las necesidades emocionales y afectivas del ser humano desde su concepción hasta la muerte. En términos de evolutivos, ese concepto nace en los años 70 aproximadamente, pero el que acabo de mencionar nació en 1996 en la Cumbre Mundial de Alimentación de Roma. La seguridad alimentaria para algunos es un problema de soberanía, por las particularidades que tiene el término de soberanía desde el punto de vista geopolítico. Quizás es técnicamente más apropiado hablar de autonomía alimentaria. Dentro de un país se producen los campos, se transforman las industrias, se venden los productos frescos que salen de los campos en las ciudades y pueblos, se trasladan esos productos en el espacio o se importan y exportan a través del comercio exterior. La autonomía alimentaria se definiría entonces como el porcentaje de las disponibilidades alimentarias o de esos alimentos que están disponibles en un determinado país que deben ser generados en los campos de cada país y no
obtenidos a través de los puertos, es decir, a través de las importaciones. Un país con una elevada autonomía alimentaria es un país que tiene mejores posibilidades de enfrentar crisis como la que en efecto se vive en el mundo actual a raíz del COVID y de las crisis energéticas y climáticas, y mucho más resiliente, por lo tanto, a esas situaciones. En términos de riesgos, la seguridad alimentaria se puede perder en un instante, como está ocurriendo en este momento, por ejemplo, en los lugares de la isla de La Palma, alrededor del volcán de Madre Vieja, como ustedes lo saben o lo han vivido también en Colombia o en Venezuela, en situaciones de riesgos naturales o catástrofes. Pero la seguridad alimentaria se puede perder también por muchos otros factores, no solo por las características que tenga el comportamiento de los factores físicos naturales extremos, como por ejemplo el cambio climático, las lluvias excepcionales, las sequías excepcionales, las pérdidas enormes de suelos, etc. La política, tanto macroeconómica como sectorial, es decir, la dirigida a la agricultura, a la alimentación, etcétera, a la industria y al manejo de las grandes variables macroeconómicas sobre las cuales se fundamenta la salud de una economía, esas van a tener una incidencia directa en la posibilidad o no de alimentar apropiadamente a las poblaciones a partir de lo que se puede obtener por la vía de la producción interna o de las importaciones. Pero, por supuesto, otros factores como la desigualdad o no en la distribución del ingreso también van a operar en la posibilidad de aumentar o no el riesgo de inseguridad alimentaria en unos grupos de la población más que en otros. En el caso venezolano, la crisis humanitaria que estamos viviendo desde 1914 ha agudizado la diferencia entre los más ricos y los más pobres de una manera muy notoria, y aproximadamente 90% de la población se encuentra en estado de pobreza. Por supuesto que hay otros factores que van a intervenir en esa inseguridad alimentaria, como por ejemplo las falencias o las fallas a nivel de las infraestructuras, las carreteras, los servicios de electricidad, de agua potable, las posibilidades en el campo de llevar adelante la actividad productiva porque se cuente o no con los insumos para realizarla, etc. Esos factores van a tener influencia directa en la cantidad de alimentos que salen de los campos de un determinado país, pero no son los únicos. Por ejemplo, la inseguridad jurídica o personal en los territorios puede generar enormes conflictos y riesgos para las personas y para mantener su vida y la de los suyos. En este sentido, pues todo lo que son los secuestros, la delincuencia general, el robo, etcétera, pueden también constituir unos factores de riesgo muy importantes, y ustedes como miembros de organizaciones, de 90 organizaciones a lo largo de la frontera colombo-venezolana, saben bien de qué estoy hablando, lo conocen mucho mejor que yo, el grave problema que representa los factores de inseguridad personal y jurídica tanto para poder producir como para poder comer. Las situaciones, por supuesto, de cambio ambiental y como el cambio climático, la erosión de los suelos, la escasez de agua o el exceso de ellas, están considerados uno de los factores más importantes que pueden afectar la seguridad alimentaria y crear condiciones de inseguridad alimentaria e incluso a escalas planetarias. A ello se unen también la erosión, por ejemplo, de semillas y la pérdida de biodiversidad. Y finalmente, no solamente está de qué disponemos, sino cómo podemos acceder a ellos. Por supuesto que las poblaciones, dentro de las poblaciones, aquellos que no tienen empleo, aquellos que no tienen posibilidad de generar un ingreso por su propia inversión o bien porque están empleados en los sectores públicos o en el sector privado, los que no tienen manera de participar en los círculos económicos dentro de los cuales se mueve la paga, o los pagos a través del salario o de otras fuentes, están en mayores
posibilidades de caer en situaciones de inseguridad alimentaria grave a nivel de individuo, a nivel de hogares o incluso en la mayor parte de la población de una región o de un país. Uno de los aspectos en que mejor se refleja esto es en el aumento, por ejemplo, de la población indigente o cuasi indigente, el aumento del empleo informal, del empleo a nivel de calle, etcétera, todas manifestaciones de economías débiles, de economías frágiles y de poblaciones que probablemente en sus casas no tengan 3 comidas por día, como es de esperar mínimo, sino 2, 1 o ninguna. La alimentación entonces depende de muchos factores, de la disponibilidad que viene de las cadenas alimentarias, de las producciones derivadas de programas institucionales, pero también de otros asuntos como los que ustedes trabajan, como por ejemplo producciones derivadas de huertos promovidas por instituciones de diversa naturaleza, pública o privada, y programas que pueden incluir comidas preparadas con distintas frecuencias de entrega, como por ejemplo las ollas colectivas que a veces se promueven en los centros sociales, también en la iglesia y en organizaciones laicas. La posibilidad de contar o no con alimentos depende entonces de múltiples factores que generan o escasez o abundancia, pero hay otros problemas que influyen en la disponibilidad y acceso que son inaceptables para la dignidad humana, y hablo de 2 situaciones muy graves. Una, la de recurrir a residuos alimentarios y búsqueda en la basura para poder comer, o el acceso al dinero por vías como la prostitución o los negocios ilícitos que francamente se amplifican en el mundo actual, pero que son denigrantes e inaceptables desde el punto de vista ético, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista moral. Estas son algunas imágenes de lo que hemos visto en el caso de Mérida y esto en el caso de Caracas. Algunos organismos como la propia FAO nos proponen clasificaciones dentro de las cuales entonces hablar solo de seguridad alimentaria o solo de inseguridad alimentaria no parece lo mejor, sino que parece más conveniente hablar de 2 grandes situaciones: una seguridad alimentaria general, cuando todos los miembros de una sociedad pueden comer y pueden comer bien, y luego las distintas formas de inseguridad alimentaria moderada, leve, crisis aguda de alimentos o en medios de subsistencia o emergencia humanitaria y hambruna, este último en el que ha sido clasificado en nuestro país por organismos internacionales. Y bueno, finalmente para llegar a eso, una buena parte de la población tiene que estar afectada y hay distintas maneras de clasificar los niveles de desnutrición general e infantil de acuerdo a criterios como la pérdida de peso, la relación peso-talla por edad y sexo o a través del índice de masa corporal. Estos aspectos es muy importante quizás que ustedes los guarden en su cabeza para la última parte de la discusión. En términos generales podemos decir entonces que la seguridad alimentaria es una obligación de los estados, del sector privado, de los organismos internacionales, pero también un elemento y un motivo, un leitmotiv para construir solidaridad, y un ejemplo de eso son las ONG y otros organismos de ayudas como los vuestros. Entonces, en esos términos, yo estoy aquí para escucharlos, sobre todo porque he conocido algunas de las experiencias de la Compañía de Jesús en materia alimentaria y desde esa perspectiva pienso que ustedes tienen razón y que este es un foro muy importante para conversar sobre el alimento como fruto de guerra o de paz, como un medio de sumisión o de libertad, como un instrumento para labrar desarrollo en pro de la paz y como un desafío no solo para los gobiernos y las sociedades, sino también para quienes desde la sociedad nos inquietamos por este tema tan importante que determina en mucho la felicidad o la infelicidad y la bienestar del ser humano. Algunos ejemplos he conocido de los trabajos que ustedes hacen y los felicito por eso. Particularmente pude visitar el ejemplo de La Vega en Caracas, un ejemplo interesantísimo que pude también discutir en Humilla.
He conocido también algunos de sus programas en huertos urbanos y rurales y solamente me atrevo a dejar para la consideración de ustedes una pequeña propuesta que luego podemos discutir, que sería ampliar los programas de los huertos hacia una trilogía que incluya a la familia y al huerto como centro, a los agricultores y a la tierra como centro, y a la escuela y el saber como centro. En una propuesta que realizamos en la Cátedra UNESCO Alimentaciones del Mundo, el profesor Jean-Louis Rastoin, la profesora Alexandra Decamps y yo hicimos una propuesta para la construcción de sistemas agroalimentarios territorializados en base a esa trilogía, porque consideramos que planear el futuro desde el saber, la sensibilidad y el humanismo como instrumento de paz es un instrumento indispensable, porque el saber solo no basta, la sensibilidad sola no basta y el humanismo solo no basta, pero todo junto puede verdaderamente contribuir, aunque sea de una manera muy pequeña, a transformar un mundo donde tantos mueren por hambre.